capítulo 16. Yo no sé si usted se percata de la hilación de la palabra que el Señor nos da, no importando quién predique. No sé si usted se percata de eso. Es increíble, es increíble. Toda la Biblia es una sola, todo enlaza con todo. Esto es para los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios le encuentran defectos, le encuentran contradicciones, etcétera. Pero para nosotros realmente es algo increíble, cómo esto puede compaginar de principio a fin, de fin a final, de en medio al principio, de en medio al final, lo que usted busque. Es un todo, es algo maravilloso y bienaventurado el que entienda esto. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 16, que hay algo bien importante en el versículo 25 que vamos a leer. Dice así: pero a Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Si usted nota, hay algo increíble en esa respuesta de Abraham. Y todo está basado, como usted lo verá en el desarrollo, es un principio de una ley. Estamos regidos por una ley. Y qué bueno aquel que puede entender esto. Amén. Porque de lo que se le dé, de eso Dios espera algo. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender esta palabra. Señor, creo que somos inmerecedores de esta gracia. Y especialmente tu siervo, Señor. Muchas veces ni creo lo que tú me permites entender. No lo creo en el sentido de que no lo merezco, de que se necesita, Señor, no sé qué para poder entender estos misterios. Señor, gracias. Pero tú dices que a los que te aman y a los que te buscan, les darás a conocer tu misterio, Señor. Gracias. Revélanos tu palabra. Sé propicio. Solo tú sabes qué has visto en nosotros y quiénes somos en realidad, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Solo sabemos algo tan limitado. Pero sé propicio en esta noche. Bendícenos, por favor, por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Así como esta mañana un versículo fue el que usamos para introducirnos, y que ahí estaba el mensaje, que era el 15:18, me levantaré. Ese me levantaré fue el inicio de todo lo que usted pudo haber recibido en esta mañana, que pudimos haber recibido, porque ahí voy en cuenta yo. Y también en este versículo 25 del capítulo 16, es increíble la respuesta. Tiene un contexto, tiene un origen, tiene un fin, esta respuesta. Y bienaventurado, como decía en la oración, y bienaventurado los que podamos entender esto. De veras, somos bienaventurados. Y el deseo de mi corazón es que todos nosotros como pueblo podamos ser entendidos. Quizás su vida no va a cambiar hoy por el rema que usted pueda recibir, pero ese será el principio de. Y el evangelio no es un evangelio de oferta y demanda. El evangelio es: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 cosas tremendas que el hombre al cual no conoce esa voz no le puede seguir. Al hombre que no conoce esa voz no le puede obedecer. Algún día usted y yo, si no es en esta vida, es en la otra. Y lo maravilloso de esto es que no cambiamos de Señor. Mas sin embargo es todo para mejor. Pero todo eso depende de hoy.
Y un día usted y yo vamos a poder entender cómo fue ese milagro que nosotros pudimos creer en él. Pues no lo hemos visto, pues no lo hemos palpado, y nuestra interrogante sería, entonces, ¿cómo es que creo en él? Ese es un milagro. Ahora, los que no entienden esto, los que no pueden recibir esto, no importa el milagro que se les haga, no creerán. Y esta es una verdad. Usted muchas veces está creyendo que a esa persona que ama, cree usted que si el Señor hace un milagro, creerá. Aunque sea un milagro, no creerán. Vamos a leer algunos versículos y usted va a deducir por qué le estoy diciendo todas estas cosas. Dice así el versículo número 19. Había un hombre rico, perdone, disculpe. Con todo lo que he dicho, trate la manera porque es posible que no pueda expresarlo todo en esta noche, pero usted con lo que he dicho y lo que va a leer, usted puede entender muchas cosas que por razones de tiempo no se pueden explicar. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, imagínense qué tremendo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Mentiroso le dijo al padre Abraham. Terrible. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lo dice el Señor. Por eso yo tengo tiempo de hacer un énfasis. No hablo de mí, hablo de su palabra. No soy yo quien habla, es el Señor. Y esto es para el entendido, definitivamente. Y ojalá que si usted está entendido, usted va a resplandecerá como las estrellas en el firmamento. Es maravilloso esto. Fíjese que le decía de que, ya ni me recuerdo si se lo dije o no, pero una ley nos rige, ese va a ser el tema. Podría ser, nuestro presente determina el futuro. Podríamos decir el rico y Lázaro. Podríamos decir
la gloria y el infierno, no sé, podríamos decir muchas cosas. Mas sin embargo, quizás por el hecho de que esta mañana el Señor inquietaba mi corazón en cosas que yo me quedé sorprendido, y es que el Señor insistía en mi ser de que de esa ley que nos ha dejado como preservación, pero esa ley natural, créame, hay cosas que yo me quedo sorprendido y digo, bueno, para mí son nuevas, para mí es revelación, porque nunca lo había entendido de esa manera, en el sentido de ubicar eso, como voy a tratar la manera de ubicarlo a usted, especialmente en ese versículo número 25, que hay una ley que rige a ambos. Y lo que ellos recibieron está contemplado en esa misma ley. Trataba la manera de poderme dar a explicar, es como decir, el reino terrenal, el reino eterno, el reino celestial, pero todo eso está dentro de un reino que se llama el reino de Dios. Todo eso es regido por el reino de Dios, del Dios Padre. Más que todo, en algunos, normalmente el león o el lion, como muchas veces se ha pronunciado, porque así lo oímos desde un principio, no hablamos inglés, pero pienso que por el inglés dicen el lion, o para nosotros es el león, está escrito así. Entonces, el Altísimo, y no es el Padre, es el Altísimo, el Creador de todo, el Dios que se puede manifestar en el Padre, en Hijo y en Espíritu Santo, el Dios que se manifestó en diferentes edades, la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo, pero en todo Él gobierna y reina sobre todo. Esa es la esencia, la cual nadie podrá ver jamás porque muere. Entonces, hay una ley que rige, y fíjese que es tan fácil, uno llena de mucho conocimiento, de mucha enseñanza que nos da un conocimiento, y esto nos hace a nosotros aprovechar esto para superar ciertas cosas de la vida. Mas sin embargo, aunque para uno sea un adorno, que no es un adorno, pero déjeme decirlo así, como que es un relleno, aún ese relleno, si yo le pongo atención, es un relleno que me puede salvar la vida, es un relleno que me puede sanar, es un relleno que me puede liberar, es un relleno que me puede proveer, es un relleno que me puede dar a mí la habilidad, la sabiduría, el entendimiento, el poder, la gracia, etcétera, 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 de ese relleno. Entonces, ¿qué no hará eso que Dios me quiere revelar? Porque hay una ley que nos rige. Riqueza o pobreza. Cuando estaba queriendo entender esto, me acordé de las palabras del apóstol Pablo en su carta a los... ¿dónde es que escribe Pablo cuando dice he aprendido? Filipenses, capítulo 3. En Filipenses dice he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Habla de dos cosas. Habla del rico y habla de Lázaro en él. Esa ley me rige a mí. Estoy en riqueza, me rige esa ley. El mismo Dios que me ha dado esa riqueza me rige una ley. Y el mismo Dios que me ha permitido a mí estar en pobreza me rige una ley. ¿Qué voy a hacer yo de ambas? En el estado en que me encuentre. Si soy rico, ¿qué voy a hacer con esa riqueza? ¿Hacia dónde me va a llevar esa riqueza? ¿Hacia dónde voy con esa riqueza? Y si soy pobre, como en el caso de Lázaro, aún con llagas, y lamido por los perros semisalvajes o de la calle, ¿a dónde me va a llevar a mí esa necesidad? Hay una ley que me rige. ¿Qué vas a hacer con esto que te doy, Eduardo? Te doy riqueza, ¿qué vas a hacer con esa riqueza? ¿A dónde te llevará esa riqueza? Si te doy pobreza, ¿a dónde te llevará esa pobreza? O el sufrimiento. No sé si me doy a entender en eso. ¿A dónde lo lleva usted su necesidad? Y si usted, si fuera rico, fuera como ese, y si está aquí es porque es como Lázaro. Porque qué difícil es que un rico, lo dijo el Señor, qué difícil que un rico entre. Mas sin embargo, él después dice, no hay nada imposible para Dios.
Ahora, quiero decirle algo, que acaso Abraham era pobre. ¿Y a dónde llevó la riqueza Abraham? ¿A un tormento? ¿Qué se necesita para poder tener una vida abundante aquí y una vida eterna allá en Dios? ¿Qué se necesita? Si él ha mencionado, dice, yo he venido para dar, en Juan capítulo 10, yo he venido para darles vida, salvación eterna y vida abundante aquí. Esta mañana me dio así luzazos sobre cuál es nuestra situación financiera. ¿Hay pérdidas o hay ganancias? ¿Por qué? ¿Por qué no nos percatamos de que estamos en pérdida, estamos en quiebra, estamos en escasez, hasta que aparece una palabrita que muchos detestan, denegado? Denegado. ¿Y cómo es que nosotros podemos escoger lo más caro cuando en la presentación de nuestra tarjeta dice denegado a veces por $10? ¿Y por qué escogemos lo más caro? Entonces, ¿a dónde nos va a llevar a nosotros esa necesidad? Y si tenemos abundancia, ¿a dónde nos puede llevar esa abundancia? ¿A dónde podemos hacer que nos lleve esa abundancia? Porque quiero decirle algo, aquí no estamos viendo de que el rico fue condenado por ser rico, ni estamos diciendo que el Lázaro pobre fue salvo o entró a la gloria por ser pobre. No es eso lo que estamos viendo aquí. Amén. Bueno, aquí hay muchas, bueno, cuando le estaba diciendo, cuando le estaba diciendo que el milagro que Dios haga en aquellos que son incrédulos no creerán. Porque vemos que el rico le dice, pero si alguno se levantare de entre los muertos, es un milagro sobrenatural. Y eso aconteció y no se convirtieron los fariseos ni los incrédulos. El Señor quería enseñarles algo muy importante también a los fariseos, que ellos eran avaros. Pero no era tanto el problema de ser avaros, sino que ellos creían de que la riqueza era bendición de Dios por una buena vida y una vida de rectitud. Entonces el Señor les quiere demostrar que ellos en ese concepto están equivocados. Porque si para ellos el ser rico era bendición de Dios, entonces ¿cómo es posible que el Señor viene y les narra de que un rico aparece después de la muerte atormentado en el infierno? Entonces la riqueza, señal de qué puede ser? De nada. La riqueza no es por bendición de Dios o no por bendición de Dios. Porque siempre he dicho, cuando alguien se queja y dice, mire hermano, cuando yo era inconverso, yo tenía de todo y una gran abundancia, una gran, etcétera, etcétera, etcétera. Conocí al Señor y mire, comencé a perderlo todo. Siempre le he preguntado, bueno, entonces, ¿quién habrá sido quien le dio todo eso? Porque si vino al reino de Dios, o al reino celestial, o al reino terrenal, y comenzó usted a perder todo eso, entonces ¿quién le dio eso? Y también he podido ver cómo la gente que no ha tenido esa abundancia llega al Señor y comienza a prosperar. Es bueno preguntarle a quién lo prospera. Si es que se cumple la segunda carta del apóstol Juan en el versículo número 2. Amado, deseo que seas prosperado en todo. Así, esperamos que los que prosperamos en el Señor sea así como dice Juan. Que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hermanos, que estaremos tan mal de que el Señor tiene que hablarnos mucho de esto, en la mañana y en la tarde, en un mismo día. Que estaremos tan mal económicamente, con la ley de Dios, con la ley que es para preservación.
o que estamos siendo corregidos por la ley natural, que todo está dentro de la ley o reino de Dios. Yo estoy de acuerdo, yo soy el primero, hermano, en levantar la mano. Yo a veces no lo hago porque usted ya lo sabe, que ahí vamos todos, arrieros somos, y en el camino andamos. Aquí se tocan varios aspectos: lo que se puede tener y lo que no se puede tener, o solamente lo que se puede tener, ya sea riqueza o pobreza. Eso lo toca aquí la Escritura. Lo que se puede tener en la eternidad y lo que no se puede tener en la eternidad. Aquí se puede tener abundancia o se puede tener escasez. En la eternidad podemos tener salvación eterna o condenación eterna. Pero quien lo decide es la criatura. Ya sea en la elección espiritual desde el principio, antes de tener cuerpo, o la decidimos aquí, porque unos deciden allá y otros deciden aquí. Pero, ¿quién decide aquí la vida abundante o la pobreza? ¿Quién decide aquí la salvación o la condenación? Hay una ley que nos rige. Hay unas cosas que Dios permite, y las permite para ver qué hacemos nosotros, a ver qué buen administradores somos de lo que se nos da, pobreza o riqueza. Porque yo puedo ser un buen administrador en mi pobreza, no permitiendo que esa pobreza a mí me condene. Y si es riqueza, no permitiendo que esa riqueza me condene. O ese poder me condene, o esa fama me condene. Que esa pobreza a mí no me amargue y no me vuelva un apóstata o alguien que renuncie a Dios. Y si es el único medio por el cual yo puedo alcanzar salvación, entonces, ¿por qué dice la enseñanza del Señor Jesús en el monte? El sermón del monte: bienaventurados los pobres. ¿Por qué habrá dicho eso el Señor? Si Él puede enriquecer a quien Él quiere. ¿No será misericordia de Dios que no nos da a aquellos que nos puede echar a perder? Entonces, si usted es pobre, siéntase bienaventurado si eso lo tiene en los caminos del Señor. Eso hablo en lo material, pero también bienaventurados los pobres de espíritu. Son aquellos que no pueden vivir sin Dios. Pobre de espíritu, te necesito, Señor. David es un ejemplo. David jamás en su corazón se apartó del Señor. Aún estando en Filistea, o en Gat, perdón, lo mismo es. Aún estando con los filisteos, su corazón siempre estaba con Dios. Su propio pueblo, ese pueblo ingrato, lo había sacado su propia sangre, su hijo Absalón, etcétera, su propia gente por quienes por él subsistían. Como lo que hizo Egipto con José. ¿Cómo es posible eso? Si hay crónicas. ¿Cómo es posible que vino un nuevo faraón y se olvidó de lo que José había hecho? Eso está bien para los egipcios, pero no para el pueblo de Dios con sus propios líderes. Hablo de David y de lo que estoy narrando. Se amonesta a ricos como este. Amén. Y un consuelo para creyentes como este, Lázaro. Un consuelo para creyentes como Lázaro y una amonestación para ricos como este.
Este rico puede permitirse, imagínense la condición en la que estaba este hombre, aquello con que soñaba para el futuro. El rico labrador, que también habla ahí en el capítulo 12 atrás, capítulo 12, versículo 16, 12, 16 al 21. Ya lo tiene ahí mismo en Lucas. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hasta ahí lleguemos. Este rico, el que estamos hablando del 16, tenía todo lo que este rico soñaba. Se podía dar lo que éste deseaba y se lo dio. Pero yo quiero preguntarle, al igual que esta mañana, cuando vemos a aquel joven que le pide y se va, ¿en dónde está Dios? Ahí, en él, ¿en dónde está Dios? No lo vimos que aparece Dios. En el rico que estaba prosperando y que prosperó de tal manera, del capítulo 12, a donde nosotros encontramos que él tomó en cuenta a Dios. Qué terrible. Hermano, para ser rico así, es el mismo ejemplo de para ser joven hombre del siglo XXI, prefiero seguir siendo del XIX. Para ser rico así, es mejor ser pobre. Porque ¿cuánto se puede dar el hombre gusto? ¿Cuánto tiempo se puede dar gusto en esta vida? Que determina la siguiente. Si la Biblia dice que 80 años para los más fuertes. Dígale a un hombre normalmente, ¿verdad? Dígale a un hombre, a una mujer de 80 años, subámonos a la montaña rusa. Solo mi madre lo ha hecho. Sí, increíble. Señora, usted no puede montarse aquí. Mira, hay un rótulo que dice que fuera del país. Y ya se imaginan qué tipo si usted se ha montado en la que está no sé si en Nueva York o Nueva Jersey, pues una de esas. Señora, pero ahí dice de que todos los que padecen del corazón no son aptos para subirse a esta montaña rusa. Ella lo hizo. Y ahí sale en la foto así. No, un milagro que no se muriera. Ella dijo, no, de algo me voy a morir, dijo. Pero digámosle a una persona de 80 años, póngale en un gran banquete. Dígale a una persona de 80 años, vamos a ir a pasear al otro lado del mundo. Ya no le interesa. Lo contrario en la vida de Lázaro. Note algo tremendo que la Escritura narra ya en el capítulo número 16. Dice que estaba echado. Imagínense qué tremendo. En el versículo 20, que estaba echado a la puerta de aquel. Estaba echado. ¿Sabe qué significa la palabra? No de que estaba echado en el sentido de que usted se puede echar, porque es palabra correcta. Se echa en el suelo, se echa en la cama, se echa en el sillón, se echa en la haragana, se echa en la hamaca, se echa en el asiento trasero del carro, se echa donde quiere. Pero no habla de eso, sino que este era llevado, o sea, era echado. Y qué tremendo, como se nos explicaba en el templo de la Hermosa, el cojo que era llevado, era echado. Hasta veíamos de que había sido puesto en un buen lugar para que él pudiera recibir limosnas. Entonces este hombre, habla la Escritura que estaba echado.
O sea, era llevado todos los días. Pero aclara que estaba lleno de llagas. Tremenda la situación. Lleno de llagas. El hambre lo atormenta. Mire qué tremendo, hermano. Yo quiero decirle que acaso usted y yo pudiéramos seguir siendo creyentes, porque este hombre era creyente, pues pasó al seno de Abraham. Pues este fue llevado por ángeles. Significa que soportó la desgracia de la vida, soportó los efectos de las malas decisiones posiblemente. Yo le quiero preguntar, ¿usted seguiría siendo creyente si le pasa como a Job? Si perdiera su casa, si no tuviera quien lo alimentara, si fuera carga para todos los demás, porque lo alcanzó la desgracia de la vida, porque posiblemente fue una prueba o fue un efecto de sus malas decisiones, un resultado de sus malas decisiones. Ya vamos a llegar al momento en el cual él reconoce, tarde. La mayoría de ustedes no saben que mi madre está hospitalizada. Toda la semana ha estado hospitalizada. Recayó de no sé qué, no de su operación, pero recayó de no sé qué, gravísima, a punto de morir. Y el día de ayer, que ya estaba bastante recuperada y consciente, cuando yo estaba orando por ella, cuando terminé de orar, me dice, mire lo que me dijo. Todas las consecuencias que vienen de una estupidez, así me dijo ella. Todas las consecuencias que vienen de una estupidez. Cierto, pero ya es tarde. El daño ya está hecho. Porque ella reconoce de que no tuvo que haber hecho lo que hizo y no tanto, hermano, porque aunque sí afecta, pero no es tanto por las cosas materiales, sino por el hecho de la privación que ella va a tener, de la limitación. Ya no va a tener esa vida abundante, que no era abundante, pero podemos decir que era abundante porque si usted está bien, no importa lo que esté pasando, como Lázaro. Usted puede soportar. Pero en esa situación, en ese dolor, ¿usted puede seguir creyendo? Si usted lo pierde todo, ¿puede seguir creyendo en el Señor? ¿Usted puede confiar en el Señor? ¿Usted puede estar seguro de lo que viene después? Y que no hay nada en esta tierra que lo haga negar o retroceder o apostatar. Estoy hablando de el efecto, las consecuencias de nuestros errores y mantenernos, como decíamos un día de esto, no sé si fue el martes o no sé qué día, cuando David va subiendo, culpable o no, lo están apedreando, lo están vituperando, lo están maldiciendo, él que es el rey, él que es el ungido de Jehová y que ni a eso le tuvieron temor. Y poder decir, si Dios lo permite, ¿quién soy yo para detenerlo? Además, si Él quiere, me puede regresar. Oiga. Y usted podría decir, Jehová dio, Jehová quitó. Dios me trajo aquí, Dios me puede llevar. Dios me puso aquí, Dios me puede quitar. Dios me puso en lo más bajo, Él me puede poner en lo más alto. ¿Usted puede decir eso? ¿Se va a ganar usted que lo vengan a traer ángeles? ¿O nos vamos a ganar el tormento? Los perros lamían sus llagas. Pueden verse dos cosas aquí. Uno es que ni siquiera podía quitarse a los perros. Mire cómo estaba la condición de este hombre. O lo otro es que sentían más compasión, eran más tiernos los perros que los humanos. En este caso que el rico, porque estaba siendo puesto a la puerta de la casa de este rico. Significa que le daban ternura los perros. Significa que sentían compasión por él los perros. Si usted nota, si el perro tiene una llaga, una herida, se lame.
Y se cree de que en su saliva esas bacterias pueden recuperar, sanar su herida, aún la podrida. Y quizás los perros sentían deseo de que este hombre se sanara, pero el rico no. Y vamos a ver algunos detalles del rico, que espero que no estén en nosotros. Si no, que Dios nos ayude. Amén. Ahora, tremendo, mira algo bien maravilloso aquí, que la Escritura da el nombre del pobre, del creyente, y no da el nombre del rico, del grande, del poderoso, del autosuficiente, no lo da. Y tremendo porque este se llama Lázaro. Dios ayuda. Dios ayuda a Lázaro. No, yo le he renunciado a ese nombre. Maldice a Dios y muérete. Cuando a uno le pasa algo y vos eres evangélico, y para eso y así te trata Dios, y así estás, mira cómo te tiene. No encontrás ni trabajo, y si tienes trabajo, mira el sueldo, y sos creyente. No, hombre, yo ya me he buscado otro Dios. Y ese Dios en el que has creído no te puede sanar. Así le dice la gente a uno. Esos groseros, malvados, ellos pueden ir a pagar hospitales a Houston. Nosotros no tenemos ni en el Rosales. Así. Y ese Dios no te puede sanar. Y ese Dios no te puede sacar. Y ese Dios no te puede pagar. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Qué hacemos nosotros con esa pobreza, llamada pobreza? Necesidad, lo que sea, escasez, lo que sea. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Podemos honrar a Dios en esa situación? ¿Podemos mantenernos? Dios ayuda. Es uno de esos hombres que llevan su miseria con paciencia y confianza en Dios. No voy a dejar de creer en Él solo porque no salgo de esto. ¿Qué significará entonces? Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Se ha fijado que cuando los evangélicos están en desgracia llegan otras religiones a quererlo convertir a la religión de ellos? Y qué tremendo cuando el religioso llega a quererlo convertir y dice: ¿puedo orar por usted? El enfermo, el moribundo. ¿Me permite orar por usted? Usted ya conoce al Señor como su Salvador, el que se está muriendo, y se cambian de cama. ¿Qué será? Que ese no es creyente porque está sano o porque está pobre. Aquí Lázaro representa a aquellos que pueden soportar su existencia, así en esa situación, porque realmente creen en Dios y confían en Él. Entonces este Lázaro es uno de esos hombres que habla el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, no lo busque, no lo vamos a ver. Ahora, veamos algunos aspectos del rico, se me está yendo el tiempo. El rico vive como si que no existiera Dios. ¿Por qué estás atormentado? Le voy a repetir, pero Abraham le dijo, hijo, porque le dijo padre. Lástima, no sé si vamos a poder ver ese que le llama padre. ¿Ahora le llama padre? Y qué tremendo, porque de la misma manera Abraham le dice, hijo. Le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. A él no se le dieron bienes, a él le dieron males. Pero a este ahora es consolado. Y tú, atormentado. ¿Por qué estás siendo atormentado? ¿Que acaso Dios condena a los ricos?
¿Que acaso al infierno se va por ser rico? ¿Y por qué se va al cielo? ¿Por ser pobre? No, tampoco. Ahora, lo tiene todo. Le decía a usted, el rico, quien vive como si que no existiera Dios. Lo tiene todo. Aquí viene el problema del rico. Lo tiene todo. El problema del rico, lo tiene todo. Entonces, ¿qué falta le hace Dios? Porque no puede darse cuenta de que quien le ha permitido esa riqueza es Dios. ¿Qué falta le hace Dios? No ve a Dios. Porque no necesita ver a Dios. Si no ve a Dios, peor que pueda ver al pobre. Vive a sus anchas, nadando en el placer y en la abundancia. Y algo tremendo, mire, que entendamos esto, el rico no está en contra de Dios. Son de las cosas que debemos de entender, el rico no está en contra de Dios, no. Ustedes son evangélicos, ay sigan, no, a mí no me molestan, a mí no me afectan. No estoy en contra de eso. Usted quiere ser evangélico, sea evangélico toda su vida. No hay ningún problema. Ni tampoco dice que está oprimiendo al pobre, que es en este caso Lázaro. No lo está oprimiendo. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué le pasa a este rico? Bueno, veámoslo espiritualmente. Lamentablemente podemos decir que este rico está ciego. Para no ver a Dios, para no ver al pobre, para no ver a Moisés y a los profetas. Por eso la respuesta de más adelante tiene sentido. Ahí tienen a Moisés, tú lo tuviste. Ahí tienen a los profetas, tú los tuviste. Y cualquier milagro que se hubiera hecho contigo, le está diciendo al rico, no hubieras creído. Y se lo está diciendo a los fariseos, en lo literal. Y así fue. Se dio el milagro más grande y hasta este día no se convierten por ese milagro. Y nosotros, que no somos, pero ni siquiera, hermanos, nosotros gentiles, jamás hemos conocido la ley de Dios cuando no le conocíamos. Algo muy importante también, bueno, aquí todo es importante, pero déjeme decirlo así. Hay algo muy importante aquí. El relato hace hincapié en lo que viene después de la muerte. Eso es lo que hace hincapié el relato. En lo que viene después de la muerte. El rico fue al infierno. Pero no por sus riquezas, sino por incrédulo. Aunque creyera que por ser hijo de Abraham, qué tremendo cuando Juan el Bautista les digo, no penséis dentro de vosotros mismos diciendo que somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún. Oiga, qué tremendo, ¿desde cuándo viene ese problema? ¿Pero por qué le dijo padre a Abraham? Porque estaba atormentado. ¿Quiénes son los que quieren venir al culto? ¿Quiénes son los que quieren aceptar a Cristo? Los que están en tormento. Ahora, no hablo del tormento del infierno, que en este caso no es el definitivo, porque falta que sean juzgados. Capítulo 20 de Apocalipsis. Pero ¿valerá una confesión cuando hay tormento? En este sentido, no estoy juzgando en sí el que confiesa, sino realmente lo estará haciendo de corazón o solamente quiere salir del enjabonado.
Por eso es bien difícil. Uno que es hombre dice, mire, es que yo quiero aceptar a Cristo. Uno dice, ay, sí que lo puede aceptar 1000 veces, pero si no lo hace de corazón, no sirve. Sí, o yo quiero aceptar, porque quieres que el Señor te sane, eso es todo lo que quieres. O te sane o no te sane, yo lo quiero aceptar. Mire, me muera o no me muera, yo lo voy a aceptar. Solo Dios puede juzgar eso. Vivió como un hombre de corazón duro. Así vivió este hombre. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que lo endureció? Las riquezas, no creería que por las riquezas, sino porque la dureza de corazón fue el fruto de vivir sin Dios. Aquí la Escritura recalca que la cantidad de dinero que tengamos no es lo importante, sino cómo es nuestra vida y cómo usamos el dinero. Eso es lo que enseña mucho aquí la Escritura. ¿Por qué? Porque los ricos pueden ser generosos o avaros. Lo mismo sucede con los pobres. Es increíble muchas veces el orgullo que hay en los que somos pobres. Así que no solamente podemos juzgar al rico, porque hay ricos generosos. Lamentablemente ahora muere el rico y también el pobre. Esto es común a los dos. La muerte le llega a los dos. Y lo dice bien claro el libro de Eclesiastés. No hay diferencia. Todos vamos a parar al mismo lugar. Hablo de la sepultura, la muerte. Después de eso, no, es diferente. Significa que en la muerte los dos son iguales. Lo que sigue en la tierra es que la Biblia menciona que hay un entierro del cuerpo. Y solo se menciona el entierro, esta es la última diferencia, que el rico es enterrado y el pobre ni siquiera se menciona si se enterró o no. Hablando del cuerpo. ¿Qué me importa el cuerpo, hermano? Cuando la persona llega a una madurez adulta, dice, no, si a mí entiérrenme en un petate si es necesario, ya muerto, si ya muerto no se siente nada. Es una verdad lo que están diciendo. Le están diciendo a los vendedores, no me saquen el pisto por un buen lugar, no me saquen el pisto por una caja carísima. Si cuando yo me muera, a saber qué van a hacer conmigo, quizás me van a arrancar una pata y le van a poner a otro. La gente adulta llega y dice, no, si a dónde lo entierren a uno, ya no hay suntuosidad de ninguna clase, ay, en cualquier lado me echan. Mire mami, mire papi, usted quiere estar junto al abuelito, a la abuelita, junto a quién quiere estar, a donde caiga, hijo. Especialmente los creyentes, ¿verdad? Ya esto vuelve al polvo. Entonces aquí el pobre ni siquiera se menciona. Sin embargo, ha comenzado la gran mutación. Versículo número 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Tremendo. Aquí empieza la mutación. Amén. El rico fue sepultado. El pobre que se llamaba Dios ayuda, ni siquiera se menciona porque no tiene importancia. Jamás algún día voy a sacar algunos libros de ilustraciones que tengo, que no sé de dónde lo leí hace muchos años, de aquel hombre que Dios le habló a su corazón, le dijo, hijo, todavía, un siervo de Dios que venía, no le decía a usted, le decía a usted, no sé si del África o de la China, no sé dónde, hijo, no ha llegado todavía a tu casa. La gran pompa aquí en la tierra, y del otro, no dice nada, y del pobre, el creyente, vinieron ángeles. Significa que Dios no te deja solo ni siquiera en la muerte, ni para cuando te llevan para la reina, para la gloria. Increíble. Es llevado por ángeles. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y Hebreos dice que son ministradores para nosotros, los santos. Increíble. Murió ángeles. Y el otro fue sepultado.
Sí, cuando uno es llevado por ángeles, ¿qué importa dónde quede uno, hermano? De seguro lo enterraron, pero como no eran importantes, ni siquiera se menciona. Y no porque el Señor lo excluyó, el hombre lo excluye. Es que le está hablando a los fariseos. Este es el problema. Y por eso ellos, después que resucitó a Lázaro, del versículo 46 del capítulo 11 de Juan en adelante, comienzan ellos a tramar cómo matarlo. Y creo que en el versículo 51 dicen, matémoslo. El milagro lo hizo. ¿Y a qué los llevó a ellos? A decidir matarlo. No me cree, ¿verdad? Vaya, pues. O quiere que ya termine. Yo creo que ya eso es lo que pasa. Ya terminó el tiempo. Hermano, que no se fije en la hora. 11:46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Y qué había hecho Jesús? Hermano, darle vida a Lázaro, resucitarlo, ¡qué milagro! En el versículo número 51, en el 53 es, oiga, leamos mejor. Así que desde aquel día, ¿qué acordaron? Matarlo. ¿Qué se iba a hablar de ese Lázaro? ¿Qué le dijeron déjeme, usted corríjame o usted lo busque en su casa y si yo lo confundí, desconfúndase? Cuando dicen que tú alguna vez has visto que ha salido algo bueno de Galilea. Mira, busca. Ahí están las crónicas, ahí está todo, busca. ¿Hay algo, alguna vez ha salido algo bueno de Galilea? Hablando mal de Jesús. Yo espero que no haya perdido el objetivo de a dónde nos lleva aquella ley en la cual nos ha provisto de abundancia o de escasez. ¿Lo elimina usted la escasez? ¿Lo elimina usted la abundancia? Espero que no, no importa. En cualquiera que sea su situación, usted esté contento y agradecido con Dios. El rico se encuentra en el Hades atormentado. Y Lázaro en la gloria. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Oiga, ten misericordia de mí. ¿Verdad que sería bueno preguntar, ¿y cuándo sentiste tú misericordia por otro? ¿Cuándo tú te acordaste de tener misericordia de otro que estaba en necesidad? ¿O no era un tormento el que tenía Lázaro con el hambre? ¿O no era un tormento de que no tenía más que una medicina, un antibiótico de perro? Hermano, oiga, aquellos que han sido crueles somos los que pedimos misericordia. Aquellos que nunca ayudamos somos los que hoy decimos, ayúdeme. Imagínense, ten misericordia de mí. Mire lo que dijo. Ya le estoy leyendo porque ya el tiempo se me acabó. ¿En qué versículo estaba, hermano? En el 24, gracias. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuando estés en abundancia, acuérdate que los que son pobres, los que están en necesidad, están siendo atormentados por su hambre o por su necesidad. Tuviste tus bienes. ¿A dónde te llevaron? Yo no te los dio para que te condenaras. Tuviste tus males. ¿A dónde te llevaron tus males? Hay una ley para los dos.
Se lo dice en el versículo 25. Además de todo esto, 26. Hijo, qué tremendo esto. Además de todo esto, después de lo que le acaba de explicar, estás pidiendo misericordia, cuando tú nunca has tenido misericordia. Estás pidiendo ayuda cuando tú nunca te acordaste de los necesitados. Y no es culpa de Lázaro que tú estés así. Además, qué terrible, hay un lugar aquí y un lugar allá. Un lugar donde estoy yo y un lugar donde estás tú. Y no puede haber comunicación en los lugares, ni tampoco traslación de los que están adentro. Leyes inmutables, leyes establecidas sin que se puedan cambiar ni quebrantar. Además de todo eso, hay una gran cima, hay un gran vacío. No es un monte, no es ese. Perdón, no es ese, ¿verdad? Es ese, cima, profundidad. No cima de monte. Eso quería decirle. Hay una gran, nos divide, nos separa. Y no puede pasar nadie de aquí ni nada. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ahí están los predicadores. Si no le creen a los predicadores y a la palabra, no se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ningún milagro de ninguna clase los va a convertir. Si no se convierten por la predicación, por la enseñanza de la palabra, no se convertirán, no se persuadirán de nada. Por eso a los que no nos cambia la palabra, nada nos puede cambiar. Ningún milagro nos cambia. Él entonces dijo, no, padre Abraham, estaba en el tormento y seguía mandando. Qué tremendo, ¿verdad? Incorregible el hombre. Ni en el tormento. Le dijo mentiroso a Abraham. Le estaba diciendo, no hazlo de esta manera. Él estaba enseñando a Abraham a cómo evangelizar. El inconverso le quiere enseñar al creyente cómo evangelizar. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuál es en sí el mensaje? Yo espero que ya lo entendió. Que la riqueza no nos condene. Y si tenemos pobreza, que nos mantengamos confiando en Dios, que hay algo más importante que lo que se pueda vivir en esta vida. Hay más después de esta vida. Ese es el mensaje del Señor para nuestra vida. De usted y de mí depende qué vamos a hacer de las cosas que se presenten en esta vida con nosotros. ¿Qué es lo que lo puede apartar a usted de los caminos del Señor? Esté alerta, porque es usted quien decide. Nosotros, en este caso, somos como Moisés y los profetas. Si no nos oyen, ya no se puede hacer absolutamente nada. Es algo similar a lo que el Señor le dijo a Lot, corre y escapa por tu vida. Espero que esta noche, o en todo este día, usted ha comprendido lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Padre, gracias porque realmente hay un principio de grande importancia, que el milagro más grande no tendrá efecto en aquellos que estamos resueltos a no creer. Porque tú mismo fuiste el milagro de la resurrección. Y todavía aquella generación infiel y torcida no ha creído a ese milagro. Hermano, preocupémonos por aprender lo que aprendió Pablo
he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Ni lo mucho ni lo menos, ni lo más ni lo poco me cambia en mi relación con Dios. Qué fe, qué confianza de Lázaro, de no blasfemar, de no negar a Dios. Y el Señor lo presenta con una situación tan paupérrima, una pobreza paupérrima. Nosotros no estamos así, hermanos, y muchos renegamos. Mejor salga de su asiento y pídale perdón al Señor, y dígale: Señor, perdóname, lo hice por ignorancia, pero este día me he sentido redarguido, Señor, porque yo te he reclamado por cosas que ni siquiera me faltan. Y si me faltan, mi situación no es pero ni siquiera comparable a la de este hombre, que en el instante en que murió, lo sepultaran o no, ángeles lo fueron a traer, y estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Porque este rico ni siquiera vio a Dios, no lo podía ver, vio a Abraham, el padre de la familia. Abraham no es Dios, Abraham es un hombre disfrutando también antes del paraíso, hoy la presencia del Señor. Señor, perdónanos, porque muchas veces nuestra escasez, muchas veces el dolor, muchas veces los conflictos, los problemas, que tú no tienes nada que ver, han estado a punto de eliminarnos de este maravilloso camino. Hermano, cuántas veces, sin que nos demos cuenta, sin que nos hemos percatado, ángeles han ministrado nuestra vida. ¡Qué misericordia la del Señor! Que aún renegando, Dios nos ha abierto nuevamente una puerta, que aún renegando, Dios nos ha provisto, que aún renegando, Dios nos ha sanado. ¡Qué misericordia! ¿Qué es lo que Dios ve en usted, hermano? ¿Qué es lo que usted tiene de Dios? Señor, gracias por aquellos que en este día hemos sido alimentados por tu palabra y hemos sido besados con los besos de tu boca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cómo poder pagar tanto favor?